¿Qué fue lo más escalofriante o paranormal que te haya pasado? Parte 2. La mía fue cuando fui a explorar para cazar hace unos 6 o 7 años, en pleno verano, en medio de la nada en Nevada, como a unos 48 kilómetros al norte de Cave Lake, para los que conocen la zona. En fin, estacioné mi camioneta y empecé a subir la montaña caminando unos 8 kilómetros, y ese lugar era de lo más desolado que existe, no había nadie cerca, o eso creía. Me tomó buena parte del día llegar a un lugar que pensé que era bueno para montar campamento y empezar a explorar. Armé el campamento y luego caminé otros 20 minutos hasta la parte alta de un cañón y me puse a observar con binoculares durante unas 3 horas. Después de ver solo un par de ciervos, quedé satisfecho por ese día y regresé al campamento para pasar la noche. Cené y me fui a dormir. Me desperté y sentí que algo no estaba bien, así que me quedé acostado despierto como una hora. Luego empecé a escuchar muchos ruidos alrededor, como si hubiera un animal cerca, así que pensé que podía ser un puma. Saqué mi pistola y mi linterna, me senté y alumbré por todos lados, miré alrededor y no vi nada. Apagué la luz y ahí ya quedé en modo alerta y bastante tenso. Como 5 minutos después escuché los ruidos otra vez, pero esta vez de forma apurada, como si algo estuviera huyendo de mí. Volví a encender la linterna, revisé alrededor y seguía sin ver nada. Me quedé despierto como otra hora y no escuché nada más, así que cerré los ojos, pero nunca pude dormirme, seguía con esa sensación incómoda de que alguien me estaba observando. La alarma del teléfono sonó a las 4:30 de la mañana y me preparé para volver al lugar donde había estado explorando la tarde anterior para ver si encontraba algo con la primera luz del día. Al salir del campamento revisé con la linterna por si veía huellas de lo que escuché en la noche, no vi nada y seguí subiendo hacia mi lugar. Llegué y todavía me sentía incómodo, como si algo me estuviera mirando. Lo ignoré, terminé la mañana, empezó a hacer calor y decidí que ya estaba bien, así que regresé al campamento para recoger todo e irme a otro lugar. Cuando iba bajando y estaba como a 45 metros del campamento, miré el suelo otra vez buscando huellas y vi huellas de botas recientes que no eran mías. Ahí sí me puse en alerta total y decidí mejor volver directo a la camioneta. Recogí todo y empecé a bajar, y vi las mismas malditas huellas de botas desde mi campamento hasta abajo, hacia la camioneta, siguiendo el mismo sendero que yo había tomado al subir. Ya a mitad del camino me detuve para descansar un poco las rodillas. Me senté al borde de unos álamos, tomando agua y comiendo carne seca. Estaba mirando hacia la montaña de donde acababa de bajar cuando un reflejo me llamó la atención. Levanté los binoculares, miré y vi a un hombre con un rifle apuntándome directamente, y la temporada de caza todavía faltaba como 3 meses para empezar. Entré en pánico total, lo único que llevaba conmigo era mi pistola y él estaba como a 400 metros. Le hice una señal con la mano mientras me ponía la mochila, solo para que supiera que yo estaba ahí y que lo había visto. En cuanto me puse la mochila y la aseguré, disparó en mi dirección. Empecé a correr montaña abajo lo más rápido que pude. Corrí y corrí, y cuando por fin vi la camioneta, después de lo que se sintió como una hora, me subí y me fui directo al pueblo lo más rápido que pude por esos caminos de tierra. Cuando por fin llegué al pueblo, fui directo a la oficina del sheriff. Les conté lo que pasó y tomaron el reporte. Me dijeron que ya había pasado antes en esa misma zona y que no tenían idea de quién era. Nunca en mi vida había estado tan asustado, y desde entonces no vuelvo a salir a explorar o a cazar sin ir acompañado. Nunca voy a regresar a ese lugar. Hace 20 a 25 años, pasé mucho tiempo en la casa de un amigo durante el verano. De niños, naturalmente jugábamos afuera a menudo. Su casa estaba fuera de la ciudad, por un camino privado con unas 10 a 15 casas. A lo largo de unos años, mientras jugábamos afuera, yo veía a un hombre indígena, con pintura en los ojos, plumas, taparrabos, todo el conjunto. Nos mirábamos fijamente y luego desaparecía. Pasó varias veces, y cuando le preguntaba a mi hermano gemelo o a mi amigo si lo habían visto, nada, nunca lo veían. Lo dejé pasar y lo atribuí a mi imaginación. 15 años después, ya trabajaba con mi padre en su pequeño negocio. Me llamaron para hacer un presupuesto para un vecino que vivía al lado de la casa de mi amigo. Mi amigo se había mudado y la casa tenía nuevos dueños. Revisé la casa, era un presupuesto bastante normal. Empecé a charlar un poco con la pareja mayor y le expliqué que, cuando éramos niños, pasábamos los veranos en la casa de al lado. Ella me preguntó si alguna vez había visto al hombre indígena y se me cayó la mandíbula. ¿Me estaba tomando el pelo? ¿Alguien me estaba haciendo una broma? Ella siguió y explicó que había habido una tribu que vivió a lo largo de las orillas de ese río y que su espíritu se había quedado allí. Todavía no sé qué creer, pero fue revelador. He pasado más que suficiente tiempo solo en el bosque.
pero hubo una ocasión que definitivamente se destaca como lo más escalofriante que he vivido cuando no había nadie más cerca. Tengo un amigo que tiene unas 16 hectáreas fuera de la ciudad y, con el tiempo, las fue convirtiendo en una granja de subsistencia para su familia. Hace años, cuando apenas tenía como una docena de gallinas ahí, pasé unos meses viviendo en la propiedad en una tienda de campaña mientras estaba entre trabajos de temporada. En ese momento, el terreno era un pastizal abandonado durante décadas, cubierto de maleza, con algunos grupos de bosque más denso. Yo había armado mi tienda y mi pequeño campamento justo en el medio de la propiedad, en un claro chico entre dos matorrales densos y arbolados. Mi amigo pasaba una vez al día para alimentar a los animales, pero fuera de eso, no había ninguna posibilidad de ver a otra persona a menos que yo saliera de la propiedad. Me encantaba la soledad y me había puesto a observar la naturaleza de una forma que nunca había hecho antes. Cuando ocurrió el incidente, ya llevaba viviendo ahí como 2 meses, así que estaba muy acostumbrado a los sonidos de la naturaleza afuera de mi tienda de noche. Había llegado al punto en que ni me molestaba en salir de la tienda a mirar si escuchaba a un animal pequeño pasar caminando cerca por la noche. Incluso me había acostumbrado al sonido que hacía el techo de la caseta de la bomba cuando soplaba fuerte el viento desde el sureste. A mi amigo le habían faltado clavos cuando estaba armando el techo sobre la bomba, así que la esquina sureste no quedó clavada, y un viento fuerte hacía que esa esquina del techo de chapa acanalada se levantara y luego se azotara con fuerza cuando el viento paraba. Estaba a unos 60 metros de mi tienda, así que al principio me hacía pegar un salto cuando me mudé ahí, pero en un mes ya se volvió un sonido más afuera de mi tienda por la noche. Hasta era algo reconfortante, como cuando algunas personas que viven en ciudades grandes dicen que no pueden dormir sin el ruido del tráfico afuera de la ventana. Probablemente ayudaba que ese sonido siempre venía acompañado por el viento pasando entre los árboles. Entonces, una noche estoy metido en mi bolsa de dormir, empezando a quedarme dormido, cuando escucho que esa esquina del cobertizo se azota. Nada de qué preocuparse, probablemente ni abrí los ojos. Pero después escucho lo que suena como una persona imitando el sonido que había hecho el cobertizo, justo afuera de mi tienda. Se me heló la sangre, abrí los ojos de golpe en la oscuridad y me quedé completamente quieto. Sé que mi amigo ya había venido y se había ido horas antes. Estoy solo en un terreno lo bastante grande como para que no haya motivo de que alguien termine al lado de mi tienda en plena noche por accidente. Después de unos momentos, el viento hace que el techo del cobertizo se azote de nuevo. Y otra vez escucho a una persona imitar el sonido del golpe unos segundos después. Grité y pregunté si había alguien ahí. No hubo respuesta. El techo del cobertizo se azotó por tercera vez, pero esta vez no hubo imitación. Así que salgo de la bolsa de dormir y salgo de la tienda, con una linterna en una mano y un cuchillo de campamento en la otra. Apunto la linterna justo hacia donde pareció venir el golpe falso. Nada. Es el borde del bosque, pero el sonido había estado cerca, y puedo ver entre la maleza lo suficiente como para darme cuenta de que no hay una persona escondida detrás de los arbustos y las ramas bajas. Miro el suelo y las hojas secas no se ven especialmente movidas. Estoy tratando de calcular qué tan lejos podría haberse movido alguien a un paso lo bastante lento como para no hacer el ruido suficiente para que yo escuchara sus pisadas sobre las hojas secas. Respuesta, no muy lejos. Cuando el techo del cobertizo se azota otra vez. Y escucho de nuevo el mismo golpe falso, al lado mío, donde estoy 100% seguro de que no hay una persona parada. En ese momento el corazón me iba a 1000 y ya estaba por creer en lo sobrenatural. Mientras barría con el haz de la linterna el lugar sin nadie desde donde parecía venir el sonido, veo un ave. Estaba posada en unas ramas bajas de un árbol, a la altura de mi cabeza. Dejo de mover la linterna y mantengo el haz sobre el ave un momento. El ave abre el pico y hace el golpe falso. Y el pequeño se quedó por ahí otro mes haciendo el mismo sonido, así que con el tiempo también me acostumbré a escucharlo de noche, pero lo resentía cada vez que lo oía. Vivía con mi ahora suegra en una casa que ella había comprado apenas unos meses antes. Todos habíamos tenido distintas sensaciones raras o experiencias en la casa, pero hubo 2 que de verdad se me quedaron grabadas. En total, en ese momento vivían 3 perros en la casa. Una noche, estábamos todos sentados viendo una película, con la espalda hacia el pasillo. Esto es importante. De repente, mi pastor alemán y mi terrier levantan las orejas y se quedan mirando fijamente hacia el pasillo detrás de nosotros. Con atención total, me doy cuenta y me volteo. La luz del pasillo estaba apagada, estaba oscuro, pero obviamente no veo nada. 5 minutos después, siguen mirando y ahora están gruñendo. Esta vez mi esposa y yo nos volteamos, y los dos vemos como el interruptor de la pared se mueve y cambia a encendido. Los perros se volvieron locos, y nosotros también. Unas semanas después, pasa algo parecido.
La luz está apagada y estamos viendo una película. A mi pastor alemán le encantaba jugar a traer la pelota y siempre teníamos un montón de pelotas por ahí para entretenerla. Esta vez, ella está mirando hacia el pasillo y moviendo la cola con ganas. Otra vez nos damos cuenta y nos quedamos observando. Te lo juro, una pelota, una sola pelota de tenis naranja, empezó a rodar por el pasillo hacia ella. A todos se nos fue el color de la cara. Hubo algunas cosas más, pero de verdad odiaba ese pasillo. Nunca se sintió como una energía mala, pero mi mente débil igual estaba asustada. También tengo una historia más. Mi suegra empezó a tener sueños, unas semanas después de mudarse, sobre la casa incendiándose y quemándose hasta quedar destruida, con todos nosotros adentro. Horrible. Como 3 semanas después de esos sueños, una mañana nos despertamos y sentimos claramente olor a humo en alguna parte de la casa. Entramos en pánico, empezamos a buscar por todos lados y al final llegamos al garaje. En una viga del techo, notamos que salía humo de alrededor de una lámpara fluorescente. En ese momento caí en cuenta, Dios mío, está sujeta directamente a esta viga vieja y reseca. La luz había quedado encendida toda la noche y claramente estaba quemando la viga, aunque fuera un poco. Ese tipo de luces no deberían estar sujetas o atornilladas a una viga así. Así que nos gusta pensar que nuestros anfitriones fantasmales nos estaban cuidando a todos. Después de eso, sus sueños se detuvieron. No sé si esto cuenta como paranormal exactamente, pero me dio miedo a mí y a mi compañera de cuarto. Mi compañera y yo vivíamos en un departamento de 2 habitaciones con un espacio común compartido. Yo acababa de acostarme para dormir esa noche y mi compañera todavía estaba despierta en la sala haciendo tareas de la escuela. Eran casi las 12 de la noche. Mientras estaba acostada usando el teléfono, me entra una llamada de un número que no reconozco. Contesto, esperando que fuera una llamada de ventas. Hola. Una voz de hombre, algo aguda, responde. ¿Eres mi nombre? Debí haber colgado en ese momento. Sí, ¿quién eres? Soy yo, Derek. ¿Te acuerdas de la preparatoria? Me preguntaba si querías hablar. Ha pasado muchísimo tiempo. Yo fui a una preparatoria extremadamente pequeña y rural, más de 100, y no había nadie en mi generación, ni en ninguna generación, que se llamara Derek. Le dije, no sé quién eres, y mientras colgaba lo escuché decir, espera, mi nombre, espera, pero colgué igual. El hecho de que esa persona supiera mi nombre es muy raro porque, no es por presumir, pero mi nombre es muy único y definitivamente soy la única persona en mi condado con ese nombre. Salí a la sala para contárselo a mi compañera de cuarto, y mientras se lo estaba contando ella sacó su teléfono y me preguntó, ¿fue este número? A ella le entró una llamada de ese mismo número en el mismo minuto que a mí. Ella no contestó y le dejaron un buzón de voz. Lo escuchamos y sonaba como alguien respirando, tal vez, o solo moviéndose. Y luego, a lo lejos, al final sonaba como un grupo de personas gritando. ¿Gritando de emoción? ¿Gritando de miedo? Pero era distante. Mi compañera y yo sí fuimos a la misma preparatoria, pero cambiamos de número desde que nos graduamos, y no debería haber nadie, fuera de amigos cercanos, 1 a 6 personas, que tuviera los 2 números. El código de área era de nuestro estado, pero estaba muy lejos de nuestro pueblo y no conocíamos a nadie de ahí. Tal vez soy paranoica, pero de verdad nos dejó muy inquietas. Marzo de 2015. Mi padre había fallecido hacía como un mes. Yo no estaba durmiendo bien. Me quedaba despierto cada vez más tarde. Mi padre siempre me molestaba por quedarme despierto hasta tan tarde porque estaba arruinando mi horario de sueño y afectando mi trabajo, lo típico de un padre. Eran como las 2:30 de la mañana y yo estaba viendo YouTube en mi PS4. La electricidad de la casa parpadea. Me asomo por la ventana, no había lluvia ni viento ni nada. Pensé que alguien había chocado un poste por ahí. Un par de minutos después, se corta la luz por un segundo y vuelve. No se afectó nada, lo cual es raro porque cuando se va la luz, los aparatos se reinician. Vuelvo a mirar por la ventana y sigue sin pasar nada afuera. Un par de minutos después, se va la luz por casi un minuto entero. Desde el sofá, puedo ver que la farola de la calle afuera sigue encendida, igual que las otras casas de la cuadra. Vuelve la luz y todo sigue exactamente como estaba. El video continúa desde donde se quedó, los relojes no se reiniciaron, nada. Ya eran las 2:37 de la mañana. Dije en voz alta ok y me fui a dormir. A la mañana siguiente me despierto para ir a trabajar. El reloj del horno marcaba 11 y algo AM. Mi teléfono decía 7:23. Era alrededor de las 11 cuando mi padre salió de la casa el día que murió. Avanzando hasta enero de este año, el 3er aniversario de la muerte de mi padre, no puedo dormir. Estoy en la planta de arriba de mi nueva casa, viendo Netflix. La luz parpadea y se corta.
De inmediato dije ok, me voy a dormir. Vuelve la luz. A la mañana siguiente, preparándome para ir a trabajar, el reloj del horno decía 11:41 de la mañana. A papá no le gusta cuando me quedo despierto hasta muy tarde. En la casa en la que crecí, siempre se sentía como si te estuvieran observando. Veía sombras por el rabillo del ojo y brumas oscuras que se desvanecían cuando las mirabas de frente. Mi hermana mayor siempre le tuvo mucho miedo al ático, especialmente cuando nos dejaban solos en casa, bloqueaba la puerta. Yo subía al ático bastante seguido para buscar distintas cosas. Ahí guardábamos contenedores grandes de juguetes, ropa vieja y peluches, y a mí simplemente me gustaba ver qué podía encontrar. Pero igual siempre sentía que me estaban mirando. Una vez subí y, cuando llegué a lo alto de las escaleras, vi una cabeza blanca grande, traslúcida, con forma de alien, mirándome desde detrás de una caja. Me quedé paralizado, aterrorizado, y sostuve la mirada con eso durante unos segundos antes de que se bajara lentamente para esconderse. Me di la vuelta de inmediato y me fui, diciéndome que me lo había imaginado, pero me dio tanto miedo que evitaba entrar al ático durante años después de eso. No se lo conté a nadie durante años. Con el tiempo mis padres vendieron la casa y nos mudamos, y nunca volví a sentir lo mismo en ningún otro lugar donde he vivido. Este no es el peor, pero siempre me deja una mala sensación cuando lo recuerdo. Antes vivía en el campo, casi hasta el final de un camino largo sin salida. Solo había 2 casas habitadas tan adentro, la de mi papá y la de una señora mayor al final del camino. Estaba la casa de mi papá y, alrededor, un poco hacia un costado, había varios graneros o cobertizos viejos de tamaño mediano. A veces dejaba salir a mi gato y ella andaba por el patio, y luego volvía y rascaba mi ventana cuando quería entrar. Una noche hice eso, pero después de un buen rato empecé a preocuparme. Normalmente solo se quedaba afuera 1 o 2 horas como máximo, pero esta vez había pasado mucho más. Decidí salir a buscarla. Salí por la puerta lateral de la casa y enseguida sentí que algo no estaba bien, como si hubiera algo ahí. Igual necesitaba encontrar a mi gato, y si había algo, lo atribuía a un mapache u otro animal. Agarré la linterna y me fui hacia los graneros, llamándola. La encontré acurrucada en uno de los graneros, y no quería salir. Era como si estuviera aterrorizada por algo, y estaba muy rígida cuando la levanté. No había dado más que 2 o 3 pasos cuando una luz cruzó el cielo directamente sobre mí, iluminándolo todo casi como un relámpago. Hizo un sonido raro al pasar. Mi gato se volvió loco, empezó a gruñir y a arañarme, cosa que nunca hace. De hecho la solté por eso, y salió corriendo hacia la casa como si estuviera huyendo por su vida. Yo hice lo mismo. Nunca he logrado averiguar qué fue eso. He leído sobre cometas y cosas así, pero no encuentro nada que mencione el ruido extraño que escuché ni la reacción que tuvo mi gato. Tal vez fue algo simple y explicable, pero en ese momento me asustó muchísimo. Voy a empezar diciendo que no creo en los fantasmas, pero aún así me dan miedo, si es que eso tiene algún sentido. En nuestra casa anterior, mi primo vivía con nosotros porque se estaba recuperando de una adicción, recaía al poco tiempo, dormía en el sótano y tenía una Xbox y todo ahí abajo. Yo siempre quería dormir ahí, pero él tenía clases en la universidad muy seguido y no quería molestarlo. Después de que se mudó, se llevó su Xbox. Qué mal, yo quería dormir en el sótano, pero me daba demasiado miedo. Mi hermana dijo que se iba a quedar conmigo para dormir ahí y que fuera menos inquietante. Eso siguió como una semana hasta que me sentí cómodo ahí abajo. Después de unos días de estar solo ahí abajo, me desperté muy aterrorizado por algo que parecía ser nada. De repente empecé a ver como unas 10 figuras negras corriendo hacia mí, venían desde las escaleras, así que no había forma de salir corriendo. Empecé a gritar lo más fuerte que pude. Creo que hasta me quedé sin voz por unas horas. Recuerdo que gritaba por mi mamá, mi papá, mi hermana o por quien fuera que viniera a ayudarme. También estaba llorando. Al día siguiente me desperté y de inmediato corrí arriba y le pregunté a mi mamá si me había escuchado. Mi papá ya se había ido a trabajar. Ella dijo que no me escuchó para nada. Solo se me ocurren 3 explicaciones. 1. Me estaban engañando fantasmas. 2. Parálisis del sueño. 3. Me había desvelado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Vivía en una casa antigua, convertida en un dúplex, en Athens, Ohio, que según dicen es una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos. Durante el primer año que viví en mi departamento, notaba con frecuencia una música extraña que parecía venir desde dentro de la casa. Es difícil de describir, pero sonaba como un teclado o un órgano. Se escuchaba tenue y estaba en tono menor. Siempre sonaba igual.
De todos modos, lo atribuí a mis vecinos de abajo y nunca me molestó lo suficiente como para investigarlo. Definitivamente venía desde dentro de nuestro edificio. Al año siguiente, mis vecinos originales se mudaron y mi nueva vecina, Sarah, se mudó ahí. Nos hicimos amigos. Una noche, ella estaba pasando el rato en mi departamento y la música empezó. Me preguntó directamente de dónde venía la música, y yo le dije que no sabía. ¿Ella no tenía música puesta en su departamento? Ella dijo que no, y los dos nos miramos con incomodidad. Sara me preguntó si alguna vez veía u oía cosas raras, y yo dije que aparte de la música, no. La forma en que lo preguntó daba a entender que a ella sí le pasaban cosas, pero no quiso hablar del tema. Unos meses después, su novio se mudó con ella, y más tarde me confesó que veía y oía cosas, específicamente como filamentos al azar de algo que parecía humo arremolinándose dentro de su habitación, puertas que se azotaban o se abrían sin explicación. Su novio odiaba tanto bajar al sótano que cantaba todo el tiempo que estaba ahí abajo para lavar la ropa. Yo también odiaba el sótano porque no había cambiado mucho desde que se construyó la casa y había una habitación espeluznante que parecía el tipo de lugar donde alguien tendría a un esclavo. Supongo que era donde se guardaría la leña. Siempre sentía que me estaban observando cuando estaba ahí abajo. Me gradué y me estaba preparando para mudarme. Salí de la ciudad por unos días, así que mis papás cuidaron a mi gato en su casa, a unas horas de distancia. La noche que volví a Athens, decidí empezar a empacar algunos de mis libros, las primeras cosas que empacaba. Me dormí y me desperté en medio de la noche por un estruendo enorme. Estaba cansado y desorientado, así que asumí que el ruido venía del departamento de Sarah. A la mañana siguiente, fui a la sala y encontré que un espejo antiguo enorme, colgado sobre mi chimenea, se había caído y se había hecho trizas en cientos de pedazos. Los clavos que sostenían el espejo estaban intactos, todavía en la pared. Después de eso, por fin estuve listo para admitir que el lugar estaba embrujado. Sé que Sarah vio y oyó mucho más de lo que jamás admitió, pero no le gustaba hablar de eso porque todavía vivía ahí. Se mudó hace poco, así que tal vez ahora pueda contarme más. Yo nunca creí realmente en fantasmas, pero pasaron demasiadas cosas inexplicables. Nunca me sentí inseguro ni como si lo que fuera que estuviera en la casa quisiera lastimarme o mostrar enojo, excepto quizá por mi mudanza. Esta historia ni siquiera es tan interesante, pero así es como he notado que son muchas historias de fantasmas. No todo el mundo tiene algún poltergeist vengativo ni nada por el estilo. Sí hice una investigación superficial sobre quién era dueña de la casa. Aprendí que una mujer fue la dueña original. En ese entonces, la casa era para una sola familia. Parecía una mujer tranquila, una viuda que murió a una edad avanzada. En su obituario, vi que le encantaba tocar música y que había fundado el grupo de apreciación musical de Athens. Me pregunto si yo seguía escuchando su canción favorita. No fue algo aterrador, pero sí definitivamente paranormal. Yo tenía como 17 años y estaba en mi habitación llorando a mares por algo. A veces la vida en casa podía ser difícil y esa noche estaba realmente alterado. Necesitaba mucho hablar con alguien, pero el único teléfono de la casa estaba abajo, donde estaban mis padres, así que llamar a un amigo no era una opción. No sabía qué hacer para lidiar con toda la basura con la que estaba intentando vivir y de verdad sentía que no podía seguir así por mucho más tiempo. Recuerdo haber pensado, por favor, alguien, solo ayúdeme. No era exactamente una oración, no estoy muy seguro de si eso sirve de algo, más bien fue como un grito mental hacia el vacío. Definitivamente no había nadie en la habitación conmigo, era una habitación muy pequeña, y yo tenía la espalda hacia una cómoda. Y entonces sentí algo en mi hombro izquierdo, como si alguien estuviera detrás de mí y estuviera apoyando su mano sobre mí. Podía sentir el peso de cada dedo individual y la palma envolviendo mi hombro, y podía sentir el calor. No me asustó, pero sí fue suficiente para que dejara de llorar. Creo que esa sensación duró como un minuto y luego simplemente se detuvo. No tengo idea de qué fue, pero fue suficiente para calmarme. Ojalá pudiera sentirlo otra vez. Vivíamos en una casa hace unos años, y cosas al azar simplemente desaparecían y luego aparecían en otro lugar. Nunca lo pensamos demasiado porque nunca eran cosas caras o importantes, así que por eso ninguno lo mencionó con los demás. Pasa el tiempo y mi mamá pierde un arete. No es gran cosa, pero es un par bonito, colgante, que usa seguido. Como un mes después, llego a casa y lo encuentro perfectamente acomodado en medio del piso, al final de un pasillo muy transitado, hay 3 puertas al fondo. Le tomo una foto y se la muestro a mi mamá cuando vuelve, le devuelvo su arete y hablamos de lo raro que fue. Yo menciono que últimamente he estado perdiendo cosas random sin importancia, como engrapadoras, y ella me mira y dice que qué raro, a ella también le pasa.
Llega nuestro compañero de casa, se lo mencionamos, y él dice, no, qué raro, mi rasuradora desapareció un tiempo y un día la encontré de nuevo en mi lavabo. Así que básicamente todos quedamos convencidos de que había un fantasma amistoso ligado a esa casa que solo movía cosas para que supiéramos que estaba ahí. No fumo y no tengo muchos amigos que fumen, pero igual tengo varios ceniceros en casa, por si acaso. Entonces, un día, hace como un año, estaba buscando unos papeles y encontré uno de esos ceniceros en uno de los armarios. Estaba completamente vacío y bastante limpio, por cierto. Ese día estaba bastante ocupado, así que en vez de volver a guardarlo en el armario, lo dejé sobre la mesa de la cocina y me fui a hacer unos arreglos al garaje. Volví a entrar a la casa como una hora después, y el cenicero, que seguía sobre la mesa de la cocina, estaba lleno de ceniza de cigarrillo. No había colillas, solo ceniza. Sentí un olor leve a humo de cigarrillo en la casa, definitivamente no tan fuerte como me habría imaginado por la cantidad de ceniza. Como dije, el cenicero estaba vacío y limpio cuando lo encontré y lo puse sobre la mesa. Agarré un cuchillo de cocina y revisé con cuidado toda la casa, no había nadie. Revisé todas las puertas y ventanas, estaban cerradas con llave. Luego revisé la casa otra vez, para ver si faltaba dinero o alguna cosa de valor, pero estaba todo. Llamé a todos mis amigos, incluso a los que no fuman, y les pregunté si de casualidad se habían pasado por mi casa ese día. Todos dijeron que no. También inspeccioné las cerraduras para ver si tenían daños, pero no parecía haber ninguno. Cambié las cerraduras por si acaso, y me costó dormir durante varios días después. De hecho, guardé la ceniza en una bolsa y todavía la tengo en un cajón, por si acaso, aunque dudo que realmente sirva para resolver o probar algo. Al día siguiente de ese incidente tan raro, hubo un asesinato en mi vecindario. Una chica con problemas mentales y antecedentes de consumo de drogas atacó hasta quitarle la vida a un cajero de una tienda de conveniencia, después de una discusión por un paquete de cigarrillos. Es muy probable que no tenga relación, pero a veces me lo pregunto. Y por si alguien se lo pregunta, no guardo llaves de repuesto en el patio, ni frente a la puerta, ni nada por el estilo. Soy de la ciudad india de Bhubaneswar. Nunca he creído demasiado en lo sobrenatural ni en nada fuera del alcance de la ciencia. Este incidente inquietante ocurrió cuando murió mi abuela. Como somos una familia tradicional, hicimos numerosos rituales para que su supuesta morada celestial fuera agradable. La mayoría de esos rituales no tienen sentido para mí, ni antes ni ahora, pero decidí no cuestionarlos porque el momento era triste y todos estaban de duelo. Uno de esos rituales era conservar una luz dentro de un recipiente cerrado. Como parte del ritual, sus hijos, incluido mi padre, deben hacer un viaje llevando su cuerpo desde Bhubaneswar hasta la ciudad sagrada de Puri, alrededor de 50 kilómetros, donde está el templo de Jagannath, y sus hijos varones deben cremarla allí, realizar la puja y enviar las cenizas en su camino hacia la bahía de Bengala. Mientras tanto, en nuestra casa, en la habitación donde ella vivía, se coloca un recipiente que se llena con arena hasta cierto nivel, se pone dentro una lámpara de barro encendida, llamada dep en mi idioma, se cubre por completo el recipiente y se cierra la habitación con llave desde afuera para que nadie entre hasta que los hijos regresen y entonces abran la puerta. Se supone que deben formarse figuras en la arena que indicarían el camino que ella tomará hacia el cielo. También me dijeron que cuando murió mi abuelo, la figura que se formó fue una escalera, y lo interpretaron como que él fue al cielo por una escalera o por escalones. Yo, por supuesto, pensé que todo eso era una tontería y no lo creí. Cuando mi padre y sus hermanos volvieron de la ciudad sagrada de Puri, abrieron la habitación y luego abrieron el recipiente, y lo que vi me sorprendió y me dio miedo. Podía ver claramente formas de ruedas formadas en todos los lados alrededor de la lámpara de barro. Las formas de ruedas no eran apenas visibles, eran muy claras. Todavía me inquieta pensar cómo es posible eso.